Hace muchos años atrás, cuando inicié mi ministerio, me enviaron para ser misionero entre los indios de la tribu Campa, en la Amazonía de mi país. Viví entre ellos durante 3 años. Era un lugar distante. Teníamos que viajar 12 horas de ómnibus, algunas horas más en un camión abierto, algún tiempo más de canoa por el río y después a pie por la mata. En cierta ocasión teníamos un bautismo y yo no podía bautizar, necesitaba de un pastor para hacer el bautismo. Llamé a la misión para que me mandasen un pastor. Y ellos me dijeron, vamos a mandar al pastor Aguilar, pero tú tienes que esperarlo en la ciudad de La Merced. Hasta allí llegaba el ómnibus que venía de la capital. Pero yo no tenía tiempo, estaba ocupado haciendo muchos trabajos antes del bautismo. Entonces llamé a un joven indio y le dije, mira, tú vas a La Merced, en el ómnibus que llega de Lima a las 3 de la tarde, va a venir el pastor Aguilar y tú lo traes aquí. El joven indio me miró con una interrogación en la mente. Pastor, yo no conozco al pastor Aguilar. ¿Cómo sabré quién es el pastor Aguilar? Le dije, mira, él viene en el ómnibus. Sí, dijo el joven indio, pero en el ómnibus vienen muchas personas. ¿Cómo sabré cuál es el pastor Aguilar? Le dije, muy simple. Yo te voy a dar las características de él. El pastor Aguilar es un anciano, cabello blanco, alto, delgado, tiene un lunar grande en el rostro, usa lentes y siempre viene vestido de terno. Cuando tú veas un hombre con estas características, puedes dirigirte a él, es el pastor Aguilar. El muchacho anotó las características y se fue. Y volvió con el pastor Aguilar. Pero me contó después la historia. Se quedó esperando a la llegada del ómnibus, con expectativa. La primera persona que salió del ómnibus era el ayudante, un joven, mal vestido. El muchacho lo miró y dijo, no, ese no puede ser el pastor Aguilar, porque el pastor Aguilar es un anciano. La segunda persona que salió era una señora. El joven la descartó, dijo, no, esa no puede ser el pastor Aguilar, porque el pastor Aguilar es hombre. Y así, uno por uno, él fue mirando a las personas y comparando con las características. De repente apareció un anciano, ese puede ser. Alto, ese puede ser. Gordo, pastor Aguilar es delgado, no puede ser. Ahí estaba un hombre que casi lo engañó. Tenía algunas características, pero no tenía todas. Hasta que apareció un hombre alto, anciano, delgado, con un lunar en el rostro, cabello blanco, de terno. El joven indio se acercó, le extendió la mano y le dice, buenas tardes, pastor Aguilar. El pastor lo miró y dice, ¿cómo sabes que soy yo, el pastor Aguilar? Y el muchacho le dice, mire, yo tengo aquí en este papel anotado sus características. ¿Por qué cuento esta historia? Porque hoy día, teóricamente existen 9 religiones y por lo menos unas 3.000 subdivisiones solo dentro de la religión cristiana en el mundo. Dentro de la religión cristiana tenemos la iglesia católica, la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, luterana, Asamblea de Dios, pentecostal, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos 3.000 subdivisiones solo dentro de la religión cristiana. Y el pobre hombre de nuestro siglo queda perdido entre tantas religiones y piensa, ¿y cuál es la verdadera iglesia de Dios en esta tierra? ¿Podemos encontrar luz en la Biblia con relación a la iglesia de Dios? Vamos a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, encontramos una simbología de la iglesia verdadera de Dios en esta tierra. Apareció en el cielo una grande señal, una mujer vestida del sol. La mujer en la Biblia simboliza iglesia. Aquí está una mujer vestida de sol. El sol en la Biblia es el sol de la justicia de Cristo. O sea que esta es una mujer, esta es una iglesia vestida de la justicia de Cristo. Una iglesia que cree en el Señor Jesús. Una iglesia que cree que su salvación depende del sacrificio de Jesús en la cruz. Una iglesia que confía en la justicia de Cristo. Tenía la luna debajo de sus pies. O sea, esta iglesia tiene su fundamento en la luna. Pero este es un
Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Qué significa, qué simboliza la luna? La luna refleja la luz del sol y el sol es Cristo. ¿Qué es lo que refleja las enseñanzas de Cristo en esta tierra? ¿Dónde encontramos las enseñanzas de Cristo en esta tierra? En la palabra de Dios. La luna puede perfectamente ser el símbolo de la iglesia, de la sagrada palabra de Dios. O sea que la verdadera iglesia de Jesús en esta tierra tiene toda su enseñanza y doctrina fundamentada en la palabra de Dios, simbolizada por la luna, y está vestida de la justicia de Cristo. Y dice más, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí están los 12 discípulos que dieron origen a la iglesia cristiana instituida por Cristo cuando estuvo en esta tierra. Y entonces, a lo largo del capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros encontramos el desarrollo de la historia de la iglesia. Aparece un dragón persiguiendo a la iglesia. El dragón es símbolo del enemigo de Jesús, del diablo. Dice así, después, miren, para aclarar lo que estoy diciendo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está el dragón. Y el dragón persiguiendo a la iglesia. En todo el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos cómo él quiere destruir a Jesús cuando nació, cómo persiguió a los santos de la iglesia, cómo trató de acabar con la iglesia de Dios en esta tierra. Pero en el versículo 17 encontramos lo que quiero aclarar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia, ya vimos. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. O sea, contra los hijos de la iglesia, contra los descendientes. O sea, la iglesia de nuestros días, la iglesia de Jesús en nuestros días. El dragón fue a hacer guerra contra ellos. Y la iglesia de Jesús en nuestros días tiene dos características según este versículo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros no encontramos en la Biblia el nombre de la iglesia de Dios, pero encontramos las características de la iglesia de Dios. Así como el joven indio tenía las características del verdadero pastor Aguilar, Dios en su palabra nos dejó las características de la verdadera iglesia de Dios en esta tierra. ¿Y cuáles son esas dos características? Primero, ellos creen en Jesús. La verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene que ser una iglesia que predica a Jesús, que cree en Jesús, que canta a Jesús, que estudia de Jesús, que ama a Jesús, que vive con Jesús, que cree que la salvación viene de Jesús. Una iglesia que tiene como centro de su mensaje Jesús. Pero no basta eso, porque esa es una característica. La verdadera iglesia de Dios tiene que tener la otra característica también. Y la otra característica es que guarde los mandamientos de Dios. Si aparece por ahí una iglesia que dice, yo creo en Jesús, alabado sea el Señor Jesús, gloria a Dios por su salvación en Cristo, pero yo no necesito más guardar los mandamientos, ya los mandamientos pasaron, ya fueron clavados en la cruz, mucho cuidado, porque la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene dos características. Cree en Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Entonces tú no necesitas tener el nombre de la verdadera iglesia de Dios en esta tierra. Tú necesitas tener las características y con esa iglesia busca. Si encuentras con esas características, busca. Si encuentras una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pero no cree en Jesús, esa no es la iglesia de Dios. Y si encuentras una iglesia que cree en Jesús, pero no guarda los mandamientos de Dios, eso tampoco es la iglesia de Dios. Para ser iglesia de Dios, tiene que tener las dos características. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú piensas que hay mucha gente si tú piensas que hay muchas iglesias en esta tierra, si tú piensas que estás confundido, no sabes a qué iglesia ir porque hay muchas iglesias en esta tierra, estás equivocado. En esta tierra solo existen dos iglesias, solo dos. La iglesia de Jesús y la iglesia del enemigo de Jesús. Y te voy a probar. En las diferentes parábolas de la venida de Jesús, Jesús presentó solamente dos grupos. Cuando Él venga encontrará las ovejas y los cabritos. Solo dos grupos.
Él no dice ovejas, cabritos, jirafas, rinocerontes, elefantes. No, no hay varios, hay solo dos grupos, ovejas y cabritos. Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Pero tú no encuentras vírgenes prudentes, más o menos insensatas, insensatas, casi insensatas. No, solo prudentes e insensatas. Trigo y cizaña. No es trigo, centeno, avena, cizaña. No, trigo y cizaña, solo dos grupos. La iglesia vestida de blanco, que es la iglesia de Dios, y la iglesia vestida de rojo, que es la iglesia del dragón. La iglesia de Dios y la iglesia de los hombres. La iglesia de la montaña y la iglesia del valle. La iglesia de la montaña, la iglesia de Dios, la iglesia del valle, la iglesia del enemigo de Dios. Tú no puedes andar por la vida diciendo, no sé a qué iglesia ir porque hay tantas iglesias. Tú solo tienes dos opciones. O escoges la iglesia de Dios, y si tú no escoges la iglesia de Dios, ya escogiste estar en la iglesia que no es de Dios. El problema es que hoy día muchos piensan que para encontrar la iglesia de Dios basta encontrar una iglesia que hable de Jesús y que tenga buenas intenciones. Por eso muchos dicen así, todas las iglesias llevan a Dios. No es verdad. Verdad es que hoy día en todas las iglesias, en todas las filosofías y en todas las religiones existen verdaderos y sinceros hijos de Dios. Eso es verdad. Pero es mentira que por todas las iglesias se puede llegar a Dios. Porque Dios tiene solo una iglesia. Y Dios en este momento está llamando a sus hijos de todos los lados, de todas las filosofías, de todas las iglesias, para su única y verdadera iglesia en esta tierra. ¿Y cuál es esa iglesia? Están escritas las características. Cree en el Señor Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa hoy día? Las iglesias solamente quieren el nombre de Jesús. Y eso era una profecía. Está aquí en Isaías capítulo 4, en el versículo 1. Miren lo que dice. Echarán mano en aquel día de un hombre 7 mujeres. Ya dijimos que mujer en la Biblia simboliza iglesia. ¿Quién es el hombre? Pilato dijo, he aquí el hombre, Jesús. En aquel día 7 iglesias, 7 mujeres, y el 7 también es un número simbólico que significa perfección, amplitud. Muchas iglesias echarán mano de Jesús y le dirán, mira, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Cuál es el pan? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta Biblia, la Sagrada Escritura, es el pan divino. Pero estas iglesias se acercan de Jesús y le dicen, no queremos tu pan, no queremos tus enseñanzas, no queremos tu doctrina, no queremos lo que tú nos dices. Lo único que queremos es tu nombre. Queremos ser llamadas iglesias cristianas, pero no queremos tus enseñanzas, no queremos tu Biblia, no queremos tu palabra, solo queremos tu nombre. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de aquel que me envió. No basta decir gloria a Dios, aleluya. No basta cantar el nombre de Jesús, no basta creer en Jesús, porque si la iglesia de Dios tuviese solo la característica de creer en Jesús, entonces sí, todas las iglesias cristianas eran la iglesia de Dios. Pero Dios dice que no basta eso, es creer en Jesús y guardar sus mandamientos. Solo allí la iglesia es la iglesia con las características de la iglesia de Dios en esta tierra. Buenas intenciones no salvan a nadie. Y hay otra cosa peligrosa. Las buenas intenciones terminan cuando recibes la luz. Tú podrías ser considerado inocente en cualquier iglesia mientras no recibías la luz que viene de la palabra de Dios. Pero en el momento en que te llegó la luz ya no eres más sincero. Allí terminó tu sinceridad. A partir de allí tomas una decisión. Y tienes que decidir por qué no decidiste unirte a la iglesia de Dios. Porque en este momento todas las iglesias están con la Biblia abierta.
Y entonces, ¿cómo con una sola Biblia existen tantas iglesias? ¿Saben por qué? Porque los hombres no estamos decididos a obedecer lo que Dios dice. Una persona abre la Biblia y lee aquí blanco, está escrito blanco, B-L-A-N-C-O, blanco. Cierra la Biblia y dice, sí, es verdad, está escrito blanco, pero puede ser amarillo también. Ahí aparece la iglesia del amarillo. Ahí viene otro, lee la Biblia, está escrito blanco. Sí, pero Jesús murió en la cruz, su sangre fue derramada y su sangre es roja, entonces puede ser rojo. Ahí aparece la iglesia del rojo. Las personas comienzan a razonar, a sacar sus propias conclusiones, pero no están dispuestas a obedecer. Si dice blanco, es blanco, no es amarillo, ni es rojo, ni es celeste, ni es azul, por más buenas intenciones que tengamos. Si dice blanco, es blanco. ¿Y por qué existen tantas iglesias con la Biblia abierta, con una sola Biblia abierta? Porque las personas van a la Biblia y en lugar de ajustar su manera de pensar y de vivir a la Biblia, tratan de acomodar la Biblia a su manera de pensar y de creer. Si dice sábado, es sábado, no es domingo, ni es lunes, ni es martes, ni es miércoles, es sábado. No podemos discutir, no podemos racionalizar. Tenemos simplemente que obedecer lo que está escrito. Ahora, cuando Cristo vuelva, miren lo que va a suceder. Él dejó escrito aquí en Apocalipsis capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas alguna cosa, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es tremendo. Dios dice que si alguien le aumenta algo a este libro, Dios va a aumentar las plagas escritas en este libro, en su vida. Y si alguien se atreve a sacarle algo a este libro, Dios va a sacar su nombre del libro de la vida. Esto debería hacernos pensar seriamente, porque no podemos sacar y poner de la Biblia las cosas como queremos. Tenemos que ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Por algún motivo Dios permitió que la luz del Evangelio y de la palabra de Dios llegase a tu vida. En este momento tú no eres más inocente. Tu sinceridad acaba en el momento que la luz te llega, y la luz te llegó. Ahora es asunto de agarrar la Biblia y estudiarla sin discutir con Dios, ajustar tu vida a la palabra de Dios, seguir con Él, extenderle tu mano y decirle, Señor, llévame por tus caminos. Tú me preguntarás, pastor, pero ¿y mis papás, y mi familia, y mi esposo, y mi esposa, y mi pastor, y mi iglesia? Bueno, quiero que sepas que ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu iglesia, ni tu pastor tienen capacidad de salvarte. Dios tiene su iglesia en esta tierra. Y las características de la iglesia de Dios están en su palabra. Y tú no tienes que seguir hombres, tienes que seguir a Jesús. Cuando Jesús venga y tú te pierdas, estés en la iglesia que no era de Dios, tú no podrás decirle, Señor, yo no sabía, o Señor, yo tuve que seguir a mi pastor, o Señor, yo tuve que seguir a mi iglesia, o Señor, yo tuve que seguir a mi esposo, a mi esposa. No, tú tendrás que dar cuenta a Dios de la luz que un día recibiste. Y yo quiero orar para que en aquel día tú puedas mirar con alegría en los ojos y abrazar al Señor Jesús como tu Salvador. Si has llegado hasta aquí, no dejes de suscribirte para que cada día puedas recibir la palabra de Dios. Dios te bendiga.